Hola a todos, mi nombre es Sergio Martínez y esto es Reflexiones de un Galeno. El tema que os traigo hoy, muy interesante y sobre todo es práctico. Como ciudadano y como profesional me preocupa qué va a suceder, cuál va a ser la hoja de ruta a seguir si se presenta el bicho nuevamente entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a repetir errores? ¿Vamos a copiar a los que saben realmente? ¿Y quiénes son los que saben realmente en este mundo de medias verdades y medias mentiras? He realizado un análisis con datos crudos de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad para compartir con vosotros cuál es la visión particular que tengo sobre el tema. Espero que os resulte muy interesante. Bueno, el objeto de esta grabación es simplemente responder de forma objetiva, sin acaloramiento, sin pasión, solamente con datos reales del Ministerio de Sanidad, de la Organización Mundial de la Salud y lo que ofrece cada uno de los países en la medida que ha querido mostrar su verdad, a una pregunta clave en este momento. Si vuelve el bicho, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer si esta situación se presenta de nuevo? Porque lo que hemos vivido ha sido una verdadera catástrofe. Y la catástrofe comienza cuando empezamos a analizar cifras, sobre todo las de la gripe, en comparación a algo que se pretendía parecer a una gripe. Pero claro, los propios y extraños, los profesionales y profanos, cuando oíamos 3.000 muertes en una población de 1.000 millones de habitantes como es China, aquello era una lágrima en un océano, no parecía ningún peligro. Sobre todo porque las cifras de la gripe a nivel anual, si nos vamos a un país como España, un país como el nuestro, pues resulta que hablan de 800.000 enfermos al año en 2019, 15.000 muertos y 650.000 en todo el mundo. Si vamos a las cifras del bicho este, 250.000, 55.000 positivos, 26.000 muertos en España, 250.000 en todo el mundo. No debería de pretender ser una catástrofe, y lo ha sido. ¿Por qué ha sido una catástrofe? Pues por algunas particularidades. Por la capacidad de contagiosidad de un 8%, perdón, 8 veces superior a la gripe, una letalidad a veces 10 veces superior a la gripe común, que la distribución de personas que son capaces de, portando el germen, contagiarlo, en un 80% son transmisores asintomáticos o paucisintomáticos, muy poco sintomáticos, y es un patógeno desconocido. No sabemos cómo actúa y no sabemos cómo frenarlo una vez que empieza alguien a ponerse malo de verdad. Por lo tanto, todo eso ha llevado en nuestro país y en otros países a un colapso del sistema sanitario. Como os digo, la distribución de las personas que padecen el contagio de este bicho, el 80% prácticamente no tienen síntomas, un 14% pueden desarrollar síntomas, pero un 5% van a necesitar pasar por la unidad de cuidado intensivo. Y ahí la mortalidad oscila entre un 5 y un 7%. ¿Dónde está el cuello de botella en el sistema sanitario? En las camas de UCI. Ese ha sido el cuello de botella. Cuando el problema llega a tocar directamente la necesidad del hospital, un hospital que va a estar necesariamente colapsado, no hay capacidad de reacción ni de atención para la avalancha de gente, para ese tsunami de enfermos que vamos a tener, que hemos tenido. Si queremos empezar a hacer un análisis de datos, nos encontramos con que las cifras que vemos, los mapas, las gráficas, pues tienen muchos puntos oscuros que no se entienden. Por ejemplo, a la hora de valorar un mapa del mundo sobre contagios, este mismo que os traigo, raro es que comenzando aquí tengamos zonas realmente donde no se sabe nada o el contagio ha sido muy pequeño. La mortalidad aquí, 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 aquí ha sido la más elevada. ¿Cómo hay zonas que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero no hay la mortalidad que deberíamos de esperar, incluso con sistemas sanitarios en teoría bastante más precarios que los países donde ha habido una mortalidad más elevada? Eso ya empieza a no cuadrar.
Si nosotros vemos cómo se dibuja un mapa mundi de vuelos, vemos que el mundo entero está unido por miles de líneas de comunicación aérea. No hay huecos. Prácticamente todo el espacio aéreo mundial está plagado de vuelo y de viaje. ¿Cómo ha respetado ciertas zonas sí y ciertas zonas no? Porque eso nos abre un montón de interrogantes. ¿Existe algún factor racial? ¿Existe algún factor geográfico? ¿Existe algún factor de climatológico, por ejemplo la temperatura, que haga que se extienda menos o que afecte menos o que la gravedad de la infección sea menor? ¿Existe algún factor estratégico, al margen incluso del sistema sanitario, que permita que no se extienda como se ha extendido en los países con mayor mortalidad? Todo eso son preguntas. Pero si la respuesta está en la información que nos dan cada uno de los países a través de la Organización Mundial de la Salud u otras instituciones supragubernamentales y gubernamentales, resulta que hay verdaderas lagunas que no sabemos qué está pasando en la India. La India pretendía ser un verdadero cementerio por el hacinamiento, por 1.400 millones de criaturas que están hacinadas con un sistema sanitario inexistente o precario en el mejor de los casos, y aquello podía haber sido, bueno, haberlo dejado como una verdadera era. Y no tenemos noticia al respecto. ¿Qué está pasando en la India? ¿Qué pasó en China? Tanto que se acusa a China de ocultar información, hay cosas que no cuadran por ningún sitio. Lo hace Estados Unidos, lo hace Australia, lo hace Alemania. ¿Cómo puede ser que China tenga una serie de casos distribuidos en sus provincias y mortalidad solamente en la provincia de Wuhan? No tiene sentido. Si nos vamos al mapa de contagios en nuestro país, en España, vemos que los muertos lamentablemente se han repartido de forma proporcional pues por toda la geografía, en mayor o menor grado dependiendo del grado de contagiado, como debe ser, pero no en una sola ciudad. No tiene sentido, carece de sentido. Por lo tanto, hay cosas que no están contando. Obviamente, eso no ayuda. La desinformación no ayuda a entender, a analizar y, por lo tanto, a generar un cuadro de previsión sobre qué vamos a hacer o qué vamos a dejar de hacer. Os traigo más gráficas. La gráfica de casos detectados. Vale, pues veis que Estados Unidos tiene un montón de casos detectados, da igual la cifra, España menos, Italia menos. ¿Cómo se falsean las cifras de casos detectados? Pues depende directamente del número de test. Si yo hago pocos test, detecto pocos, y si hago muchos, voy a detectar muchos más. Por lo tanto, los casos detectados ya no nos sirven como un indicador relativo. Fijaos que Estados Unidos, casos detectados, confirmados, España, casos confirmados, tiene menos, pero Estados Unidos ha hecho un 0,7% de testaje de su población, igual que España, un 0,7%. Islandia ha hecho un 13%, el país que más testaje ha hecho, seguido de Emiratos Árabes. Entonces, no nos sirven las líneas de casos confirmados, ni siquiera de dados de alta, porque no se ha hecho de forma homogénea los test. Los test todos no han tenido la misma sensibilidad. Nos sirven las curvas de mortalidad, eso sí. Y ojo, que incluso las curvas de mortalidad, como en el caso de Alemania, pues pueden estar falseadas supuestamente a la baja porque se contabiliza de una forma muy determinada. Solamente los pacientes que han sido diagnosticados con claridad y que no tenían otra patología, los cuento como fallecidos. Por lo tanto, su curva de mortalidad tampoco nos sirve. Entonces, ¿en qué me voy a apoyar? Si no me puedo apoyar ni realmente en el número de fallecidos, fijaos las diferencias, porque ¿por qué esto es tan importante? Porque yo deberé de saber algún parámetro, deberé tener algún parámetro en el cual decir, este lo ha hecho muy bien y este lo ha hecho muy mal, en base a los resultados, sin culpabilizar a nadie. Pero los resultados crudos, porque si no, ¿en quién me voy a fijar? ¿Qué estrategia voy a elegir? Para elegir una estrategia, lo primero que tengo que hacer es saber quién lo ha hecho bien. El número de fallecidos no nos sirve directamente, no solo porque algunos países son poco creíbles, sino porque aparte de eso,
la contabilización también puede variar, como en el caso de Alemania. Y otro dato importante es que no es lo mismo que mueran 20.000 personas en un país de 300 millones de habitantes que 20.000 personas en un país de 40 millones de habitantes. Por lo tanto, lo importante es la tasa de mortalidad. Y curiosamente, lo que previamente parecía que el peor país era los Estados Unidos en cuanto a fallecidos, resulta que el peor país en cuanto a mortalidad, pues se lo rifan 4. España, Italia, Reino Unido y Francia, de los datos fiables. Pero lo que más llama la atención no solamente eso, es que estos países están considerados por la Organización Mundial de la Salud como dentro de los 10 sistemas sanitarios más eficientes del mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los países con mayor mortalidad tienen los sistemas sanitarios más eficientes del mundo. ¿Es que no han servido los sistemas sanitarios? ¿No ha sido el sistema sanitario algo determinante en la contención del proceso y de la mortalidad en estos países? Algo ha sucedido, algo no cuadra aquí. Solución, irme a los casos extremos, y los casos extremos están clarísimos. Lo que es incontestable es que la mortalidad en España o en Italia, en Reino Unido o en Francia ha sido muy elevada, junto con Estados Unidos, y si nos vamos a países como Nueva Zelanda, con 8 muertos, o Taiwán con 6 muertos y 240 millones de habitantes en el caso de Taiwán, y 48 millones de habitantes en el caso de Nueva Zelanda, comparable a España, lo que sí es evidente es que aquí andamos por orden de 25.000 fallecidos y aquí hay 8. ¿Me sirve explorar la estrategia de Nueva Zelanda o de Taiwán o de Islandia o de Singapur como los mejores del mundo? Y me sirve contrastar con qué es lo que ha sucedido en estos países. En la Europa, con los mejores sistemas sanitarios que la OMS refiere de todo el mundo. ¿Cuáles han sido las bases del éxito? Pues aquello que han hecho supuestamente Taiwán, Islandia, Nueva Zelanda, Singapur. ¿Estos países qué han hecho? ¿Qué tienen en común todos ellos? Pues tienen en común el cierre precoz de fronteras, la realización de test masivos, Islandia un 13% de toda la población, España un 0,7%. Si nos vamos a cifras, Islandia tenía 53.577 test por millón de habitantes, Emiratos Árabes el segundo con más test realizados, 22.918 por millón de habitantes, y luego nos vamos a Alemania, Italia y España y tenemos 11.046 test por millón de habitantes en el caso de Alemania, 8.976 test en el caso de Italia y 7.596 por millón de habitantes en el caso de España, un 0,7% frente a un 13%. Algo diferente han hecho ellos respecto a nosotros. La búsqueda activa de casos, voy a poner solamente un ejemplo de lo que es la búsqueda activa de casos. Hong Kong, 442 casos diagnosticados, 14.900 test realizados a las personas del entorno de estos 440 y pico casos para diagnosticar 19 contagiados que evitaron contagiar a otras tantas personas. ¿Por qué esto es importante? Porque la curva de contagios es logarítmica y la mayor parte de los contagios se realizan en fase asintomática, cuando no se sabe que el paciente tiene la infección. ¿Qué han hecho también? Confinar de forma precoz y selectiva, sobre todo a las poblaciones de mayor fragilidad, de mayor riesgo. Ancianos, cardiópatas, diabéticos, pacientes que tienen vasculopatía en general, porque el bicho, el germen, ataca sobre todo a personas que tienen enfermedad que daña el endotelio vascular, la cara interna de los vasos sanguíneos, sobre todo de mediano y pequeño calibre. Y medidas generales de higiene. La OMS ya dijo muy clarísimo que los países asiáticos que habían estado expuestos al SARS 2003 ya tenían la experiencia y el conocimiento de cómo combatir con medidas higiénicas y medidas de contención y cierre de fronteras ese proceso epidémico. ¿Cuáles son las bases del fracaso? Y es súper importante conocerlas. Esperar a la aparición de casos para tomar medidas, es decir, la falta de rapidez en la adopción de medidas, el cierre tardío de fronteras, test de forma escasa, tardío y con poca sensibilidad, no buscar de forma activa los casos,
el confinamiento en fase de instauración, por feroz que sea, confiar en que el sistema sanitario soportaría el impacto. Esto es como, y ahora lo voy a explicar muy claro, por qué un sistema sanitario no puede en ningún caso soportar el impacto de este tsunami, porque es imposible, es como parar el Titanic nadando, exactamente igual. Se nos ha hablado muchísimo, y lo voy a reseñar para que entendáis por qué un sistema sanitario colapsa ante esto y es totalmente ineficaz para frenar el proceso. Se nos ha hablado de aplanar la curva sistemáticamente. Todos los días era el aplanamiento de la curva, el aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva era mantener el número de casos por debajo de la capacidad máxima de atención del sistema sanitario, sobre todo en el cuello de botella que suponen las camas de unidades de cuidado intensivo. ¿Sabéis lo que han hecho los países que han tenido éxito en la contienda contra el bicho? Han eliminado la curva, no la han aplanado. No la han aplanado, la han eliminado. Aplanar la curva es la medida última que se puede adoptar para que la catástrofe no se convierta en algo apocalíptico, se convierta solo en catástrofe. Aunque una muerte ya es un drama, 20.000 es un drama mayor, lógicamente, pero podría ser algo apocalíptico. Y de acuerdo, pero si cogemos, por ejemplo, los fallecidos diarios por el bicho este en España, yo el aplanamiento de la curva lo veo poco, sobre todo porque tampoco muchas veces sabía a qué se refería la curva. A los casos diagnosticados, pues entonces la curva variaría mucho dependiendo del número de test que se realicen. A los fallecidos se mezclaba una cosa u otra, entonces la información es difícil de analizar. Vamos a coger un solo caso para que veáis un análisis muy concreto, con cifras muy cercanas, posiblemente las mejores cifras de las que en unos meses vamos a tener, después de reevaluar todo lo que ha pasado. Y es lo que ha sucedido en Madrid. Lo que ha sucedido en Madrid, hasta ahora sabemos que hay 63.416 casos. Eso quiere decir que de los test que se han hecho, si se hubieran hecho más, posiblemente habría más. Por lo tanto, es un dato que lo vamos a tener ahí en la retaguardia, pero que nos sirve para el análisis bastante poco. Y un dato más rotundo es el número de muertes, aunque se discute mucho si se han contabilizado todos, si los que hay en el registro civil como partida de defunción no se han contabilizado. Se hizo ahí una corrección por parte del gobierno, pero la cifra que tenemos es de 8.000, casi 8.500 fallecidos. Y sigue aumentando. En los próximos días estas cifras pues, variarán al alza con casi toda certeza. Y una mortalidad en UCI estimada de un 7%. Y este es un dato clave. ¿Por qué? Porque quizá todos los fallecidos no deberían haber pasado por una UCI, pero la infinita mayoría, si 8.500 no, pues posiblemente 7.500 u 8.000 sí deberían de haber sido subsidiarios de una atención médica de una unidad de cuidado intensivo. Claro, si hacemos esta reflexión y sabemos que un distrés respiratorio o una disfunción multiorgánica o un fallo multiorgánico, cuadros que caracterizan a este tipo de procesos, a este tipo de enfermos, requieren por lo menos 2 semanas de estancia media. Eso convierte en una necesidad de 120.000 atenciones de UCI, que si lo dividimos en 4 periodos, porque aquí el fogonazo han sido 2 meses, 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas y 2 semanas, necesitaríamos para atender con una mortalidad de un 7% a 8.466 fallecidos, 30.000 camas de UCI. Esto es una locura. Esto es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque si los datos son ciertos, los pacientes que se mueren son los pacientes críticos deberían de pasar por UCI y se mueren entre un 5 y un 7%. Si eso es verdad, para que esto suponga un 7%, tendríamos que atender 120.947 pacientes. Si lo atendemos en 4 periodos, necesitamos 30.000 camas. Solo en Madrid. En Madrid, al principio, solamente había 641 camas
que en 20 días se convirtieron en 1.500 camas de unidades de cuidado intensivo. Eso ya es una salvajada. 1.500 camas de cuidado intensivo sin una implementación, porque los intensivistas no tienen la costumbre de dividirse de 2 en 2 ni de 3 en 3, con la misma capacidad humana de trabajo en cuanto a médicos, enfermeros, auxiliares, ejército de celadores. Un ejército de personas se tuvo que multiplicar para atender 1.500 camas de cuidado intensivo solo en Madrid, en el plazo de 20 días. Conclusión importante, que no sirve ninguna estrategia basada en mejorar exclusivamente el sistema sanitario. El sistema sanitario no es capaz, y para muestra un botón, esta imagen de 2020, IFEMA y 1920, casi superponibles, colapso de los dos sistemas sanitarios con una diferencia temporal de un siglo. Aquí tenéis camas de UCI al principio, cuando se declara el estado de alarma, 641 camas de UCI en Madrid, 1.500 camas 20 días después. ¿Para qué sirvió esto? Pues vamos a verlo. La mortalidad acumulada para 8.000, casi 8.500 personas que fallecieron en Madrid en el periodo de 2 meses, mes y medio, 2 meses, con 1.500 camas de UCI habríamos sido capaces de dar respuesta a 920, 950 éxitos, fallecidos. Con 3.000 camas de UCI, que es lo que pide ahora el gobierno, duplicar el número de camas, seríamos capaces de atender el doble, casi 900 fallecidos. La población correspondiente a una mortalidad del 7%, que correspondería a 900 fallecidos. Para atender 8.500 fallecidos, con una mortalidad del 7% en UCI, necesitamos 30.000 camas de UCI. Eso es inviable. Ni siquiera es utópico, es absurdo. El sistema sanitario no puede parar el golpe de una pandemia. Es imposible, inviable. El colapso está garantizado y la debacle, la apocalipsis también. Para muestra un botón, los mejores sistemas sanitarios del mundo colapsaron en los países con mayor mortalidad. ¿Quién tuvo éxito? Quien tomó otras medidas muy diferentes. Y para seguir a la gente que sabe, el doctor de nombre impronunciable Niensó, este señor fue el que dirigió la campaña en África Occidental para el ébola, con gran éxito. Y él define de forma muy sencilla cuáles son los pasos a seguir, por cualquier estado, por cualquier gobierno, por cualquier continente, nación o región. Es básica la preparación y la rapidez de reacción. Hay que estar preparado, hay que tener preparación material y humana y de conocimiento, y hay que instaurarla de forma muy rápida frente a la amenaza, incluso antes de que llegue la amenaza. Y se hace en 2 fases. Una fase de contención, no permitir que el bicho entre, y si no logramos contenerlo totalmente y entra, evitar a toda costa la propagación. Y eso lo hace de una forma muy sencilla. Contención, cierre precoz de fronteras, de todas las fronteras, aéreas, terrestres y marítimas. Se corta el flujo humano desde fuera y se corta la circulación desde dentro. Realización de test de forma precoz, muy precoz, masiva, y búsqueda de casos de forma activa. Si no se hace de forma activa, no sirve. Tenemos que ir nosotros en busca del caso, no esperar que el caso llegue a nosotros. Y una vez que la contención ha fallado, si no hemos sido capaces de contener, hay que evitar la propagación, favoreciendo las medidas de higiene. En Taiwán, en Singapur, hay depósitos de gel hidroalcohólico en cada calle, en cada esquina, en cada rincón. Hay mascarillas gratis. No pueden costar 50 mililitros, 5 euros, 10 euros, una mascarilla, 2 euros, 3 euros, 6 euros, hasta 50 euros hemos visto. Eso es inviable, porque son las medidas básicas que necesitamos para evitar la catástrofe. La propagación se evita con el aislamiento social, la distancia, el uso de mascarillas, protección bucal, protección
de las córneas y las conjuntivas. Finalmente, el confinamiento. Fijaos que no lo he puesto el primero. El confinamiento, cuando se hace de forma tardía, requiere una protección económica muy fuerte, porque si no, la gente se está muriendo de preocupación dentro de sus casas y lo que va a tender va a ser a salir cuanto antes. El shock psicológico es brutal. Y cuando se hace de forma tardía solamente sirve para proteger a las poblaciones más vulnerables frente al bicho, las personas mayores y los enfermos, sobre todo los que hemos visto aquí, los cardiovasculares, diabéticos, enfermedad respiratoria crónica, hipertensión, pacientes en tratamiento por un cáncer, inmunodeprimidos en general. Eso es para lo que sirve. Incidir en mejorar el sistema sanitario, yo soy el primero que dice que es una medida grandiosa, perfecta, pero si se toma de forma exclusiva no sirve absolutamente para nada, aunque dupliquemos o tripliquemos las camas de cuidado intensivo. Hay una necesidad de una información centralizada. ¿Cuánto hubiese ayudado a organizar logísticamente una información común en todo el país? Planes de contingencia nacional, ensayados, previstos y con capacidad de reacción inmediata. Una reserva de respuesta, tanto material como humana. No sirve triplicar o duplicar el número de unidades de cuidado intensivo o de camas o de hospitales. Japón, por ejemplo, tiene 3 veces mayor proporción de camas hospitalarias que España por millón de habitantes. Pero de nada sirve si tenemos triplicadas las camas y el mismo personal. Un personal que de hecho ya va saturado. En condiciones normales, en cualquier crisis anual de gripe, se colapsan los sistemas de urgencia, servicios de críticos, servicios de cuidado intensivo, se colapsan las plantas de medicina interna en los hospitales. De nada sirve la preparación sin rapidez de acción. Y para terminar la consideración, una reflexión sobre lo dicho previamente. Aquí una de las mayores armas es el tiempo. Un día puede ser vital, un gesto puede ser vital. Una semana puede significar la debacle, el apocalipsis. El conocimiento es vital, entender, estudiar, y para ello hay que compartir la información verdadera entre todos. Saber a qué nos estamos enfrentando, cómo responde y cómo tratarlo. Si es con este antivírico, con corticoides, sin corticoides, con estos sistemas, estos protocolos de ventilación mecánica. Esa es una de las principales armas, compartir información, realizar una gran coalición para estudiar frente a qué nos estamos enfrentando. Y para eso, la Organización Mundial de la Salud o cualquier otra supragubernamental con autoridad debería de coordinar en un esfuerzo común que nos dirigiéramos en ese sentido, compartir información, compartir sabiduría y sobre todo la verdad. La verdad es un arma poderosísima. La verdad y el tiempo son nuestros aliados frente al problema. Y esas son las claves que yo he podido analizar en este proceso y que he querido compartir con vosotros solo con ánimo constructivo de saber qué han hecho los que han vencido al proceso y qué deberíamos de hacer nosotros o de forma similar o parecida si vuelve en un futuro. Como veis, los datos son muy claros, pero sin embargo se pueden maquillar esas cifras hasta el punto que nosotros deseemos. Esto es importante porque si queremos copiar a alguien debemos de saber a quién debemos de copiar y cómo debemos de seguirlo. Taiwán, Nueva Zelanda e Islandia son los países que mejores resultados han mostrado y que mejores resultados han tenido. Lamentablemente las condiciones de esos países no se pueden superponer al nuestro, pero sí hay unos pilares que son inviolables. Sobre todo la precocidad de acción, los test masivos a nivel poblacional, cuanto más test mejor, el control de los casos es fundamental para controlar el proceso de expansión del bicho y en tercer lugar, un hacinamiento solo sirve si realmente se hace de forma muy precoz. Un hacinamiento en una fase intermedia o tardía lo único que hace es hundir la economía y aplanar la dichosa curva, pero no va a solucionar el problema y los muertos serán los que son. Lamentablemente, esa es la realidad que tenemos. Espero que esto os sirva al menos de reflexión para saber
hacia dónde nos dirigiremos, si debemos de hacerlo bien. Ojalá que toque que no lo tengamos que hacer, pero si toca que tenemos que hacer algo, al menos saber qué es lo que debemos de hacer bien y qué no deberíamos de hacer, no debería de volver a pasar jamás. Un saludo, os espero en el próximo vídeo. Si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal y darle a la dichosa campanita para que os avise cuando haya un nuevo vídeo. Hasta pronto.